Bueno, ahí entramos, entramos en un análisis que los argentinos, es un poco lo que pasa con el asado, ¿no? Todo el mundo tiene la verdad, la temperatura del agua, cómo se carga, cómo se pone, ¿eh? Entonces, yo voy a ser muy cuidadoso. Muy bien. Porque si no me van a decir... No, te van a llamar después y decir, no, el mate pero se vos sos hace italiano, no entendés nada. No entendés Volvete nada. allá, Volvete allá, ocupate de espagueti. No, de eso vos no podés hablar. Habla de café, todo el que toma mate puede hablar, ¿no? Obvio. ¿Por qué no? Bueno, Lex paraguariensis es el nombre de la yerba. Son árboles en realidad que pueden llegar hasta los 20 metros de altura. ¡Wow! Pero por una cuestión de cosecha mecánica o manual, los árboles normalmente llegan hasta los 4 metros, porque si no sería mucho más complicada la cosecha. La recolección, claro. Pero es importante que las personas sepan que son árboles que pueden llegar a esa altura. Los lugares donde se realiza la producción en el país son 2. Tenemos Misiones, que tiene prácticamente, espero decir la verdad, el 85% de la producción, y Corrientes tiene el otro 15%. Desde mi punto de vista de análisis así gastronómico, bueno, muchas veces, María, hablamos de cuáles son los productos verdaderamente argentinos y lo que están contaminados por la historia, etcétera, etcétera. Bueno, el mate seguramente es un producto argentino. ¿Pero por qué? Porque estaba acá antes de la llegada de los colonizadores. Los guaraní lo tenían, los guaraní lo consumían de una manera bastante parecida, por lo menos en una segunda etapa cercana a los colonizadores españoles, lo consumían de una manera bastante parecida. La yerba mate se llamaba caja. Y ellos la consumían en infusión, por lo menos en una etapa, insisto, en una etapa cercana a la llegada de los españoles. En tiempos anteriores, a pesar de que sea muy difícil, es muy difícil comprobar estas cosas, porque los testimonios escritos, ¿dónde están? Pero parece que masticaban también la hoja, lo mismo que pasa con la cocaína, ¿no? Con la hoja de coca. La hoja de coca. Entonces, bueno, pero la cuestión interesante es que seguramente es un elemento, una manera de ver la vida, una manera de ver la alimentación, un producto que desde prácticamente siempre estuvo en esta zona. Así que bueno, esto es importante. Pero ¿cómo se pasa a la situación actual? A ver. Es un proceso bastante paulatino. Y lo responsable de esa difusión dentro de la cultura de los colonizadores, la cultura criolla y finalmente la nuestra, ¿no? La actual, fueron en su momento los jesuitas, con sus reducciones, que son con sus misiones, ¿no? Había 15 en toda la zona del noroeste. Y bueno, gracias a ese esquema de trabajo que tenían, donde ellos tomaban, por un lado proponían los ingredientes que venían desde Europa y por otro lado tomaban los ingredientes locales y los racionalizaban, les enseñaban a los pobladores locales a cultivarlo de una manera quizás un poco más racional, etcétera. A partir de la llegada de los jesuitas, bueno, también ellos se dan cuenta que los pobladores, los guaraníes, tomaban esa hierba, mejor dicho, las hojas de ese árbol, y finalmente lo tomaron y empezaron a explicarle o a ayudarlos a cultivarlo de una manera un poco más racional. La costumbre se difunde y finalmente llegamos a la situación actual, donde realmente, Argentina consume 7,5 kilos de producto de infusión al año. Me refiero a café, té y mate. Claro, también consumimos mucho café. Se consume bastante café, bastante café. Después un día podemos hacer una columna sobre el café, la calidad del café, etcétera, sí, las distintas formas muy de consumir interesante, el café. es muy interesante. Las cantidades son enormes. Estamos hablando de cientos de miles de toneladas de producto. Es una cosa grande, es un negocio grande. Importante. Obviamente el mercado principal es Argentina, pero también tenemos Uruguay. Mucho. Es un país más chiquito, obviamente. Cuando vemos un uruguayo con el mate, sabemos que es uruguayo. No lo dejan. No se separa nunca. Se va a dormir con el mate. El termo abajo del brazo. Yo tomo mate de yerba brasilera. Sí. En el sur del Brasil también se toma mate, también en Siria.
Claro, exactamente. También en Siria. Siria es un país que está haciendo un trabajo muy interesante con el mate y es probablemente el lugar en el exterior donde se consume más. Y hay también un pueblo en el sur de Calabria, ahora no recuerdo el nombre, que se autopercibe en la capital italiana del mate. Mira. Hay negocios donde se vende mates de diferentes tipos. Evidentemente ahí hubo una oleada de regreso de inmigrantes que volvieron desde Argentina y plantaron ahí sus costumbres adquiridas. Bueno, entonces, ¿por qué el mate es tan interesante? Porque tiene evidentemente, por lo que dicen los científicos, unas virtudes enormes. Porque tiene 23 compuestos fenólicos que a su vez se asocian con el tema de los antioxidantes. Entonces es evidente que el mate hace bien. Hace bien, pero nosotros no lo tomamos porque haga bien. No, es una costumbre adquirida, es un gesto, me atrevo a decir, a veces casi mecánico, ¿no? Uno toma y empieza a tomar mate una con costumbre. los amigos. Realmente es una costumbre. Uno ni siquiera piensa exactamente si hace bien, si hace mal, etcétera. Sí, hace bien porque uno se siente bien, está con los amigos, etcétera. Pero también tiene esa parte. Y la mejor manera de que las hojas expresen esas virtudes es que el agua de infusión no supere los 70 grados. Debería estar más o menos en 70 grados. Eso, bueno, es lo que relevaron los científicos que hicieron un análisis para entender, porque todas las verduras, frutas, etcétera, tienen momentos en los cuales realmente se expresan el punto óptimo. Bueno, el mate por eso tiene decían que no se puede hervir el agua del mate. Dicen, claro, sí. Ahora, Dicen, si el agua del mate hierve y después la enfrías un poco, no pasa nada. No pasa nada. No, por lo menos desde mi punto de vista. Después los puristas dirán, no, hay que volver a hacer todo desde el comienzo. Claro. Ahora, obviamente con las cafeteras, con las teteras eléctricas o las pavas eléctricas, así se dice, sí, se puede regular a qué temperatura. Se puede regular la temperatura y corta cuando llega la temperatura. Pero antes con la pava había que tener un timing hay que para tener que no te hierva el agua. Un timing natural. Exacto, sí. Bueno, ¿cómo se produce el mate? ¿No? Uno dice, bueno, llega el paquete en el supermercado, está todo listo. Sí, efectivamente es una elaboración relativamente sencilla, pero tiene también sus etapas, ¿no? Ajá. Después de la cosecha hay un primer paso, estoy hablando de la transformación primaria, que se llama sapecado. Que es un producto que obviamente de una manera más rudimentaria utilizaban los pobladores autóctonos antes de la llegada de los españoles. Básicamente, ¿en qué consiste eso? Consiste en tomar las hojas y ponerlas en un tambor a una temperatura alta, como para que empiece a secar. Es un proceso donde, ¿cuál es el objetivo? Que la hoja pierda el agua. Y que no, porque una hoja llena de agua se oxida rápidamente. Entonces lo que hay que hacer es calentar y empezar ese secado primario. Para que, yo lo digo en términos no técnicos, para que se entienda. Para que todos entendamos, claro. Para que se entienda más o menos el procedimiento. La temperatura de ese horno rotatorio llega más o menos a 400-450 grados. O sea, es una temperatura alta. ¿Por qué? Porque se necesita deshidratar las hojas. Y eso es muy importante, así se detiene el proceso de fermentación y de oxidación, que es muy importante. Bueno, después hay, para darles una idea, de 3 hojas frescas de 3 kilos de hojas frescas queda 1 kilo de hoja seca. O sea que ya ahí empezamos a tener una reducción. Ajá. Bueno, después tenemos la segunda etapa que se llama canchado. El canchado es la molienda, porque la soja entera es una cosa y después hay que empezar a molerla para la segunda parte del proceso. Y eso se hace para que se entienda con una máquina que parece un martillo gigante. Y ese martillo baja, golpea para romper las hojas. Entonces eso se llama canchado. ¿Qué se quiere obtener con eso? Primero, que se reduzca la superficie de la hoja, ¿no? Porque si nosotros la rompemos, se reduce la superficie. Ocupa menos lugar. Queda como más compactada. Y en un punto es mucho más resistente, empieza a ser más resistente. Así que bueno, estos son los primeros dos pasos, y después en el segundo bloque, si quieren, seguimos produciendo yerba, muy bien. El mate, la bebida más exitosa de la Argentina.